El rey Adoni-Bezeque y la ciudad de Bezeque, en el corazón de Canaán. Bezeque era una ciudad estratégica que jugaba un papel crucial en las rutas comerciales y militares de la región. Adoni-Bezeque, cuyo nombre significa Señor de Bezeque, era el gobernante de esta ciudad, encargado de proteger y gobernar un territorio que enfrentaba constantes amenazas, tanto internas como externas. La Biblia menciona que durante el ataque de las tribus de Judá y Simeón, Adoni-Bezeque intentó huir, pero fue capturado y mutilado por los israelitas. Esta mutilación, que incluía cortarle los pulgares de las manos y los dedos de los pies, era una práctica común en la antigüedad para incapacitar a los enemigos y evitar futuras rebeliones. La captura y mutilación de Adoni-Bezeque no solo marcaron el fin de su reinado, sino que también simbolizaron la caída de Bezeque bajo el poder israelita. Este evento es un recordatorio de la brutalidad y la justicia retributiva que a menudo caracterizaban las conquistas y los conflictos en la antigüedad. La historia de Adoni-Bezeque y Bezeque es un espejo de las complejidades y las crueldades de la guerra y la conquista, así como de las interpretaciones de la justicia divina en la narrativa bíblica. En un mundo donde la guerra y la conquista eran moneda corriente, la captura de Adoni-Bezeque y la caída de Bezeque son eventos cargados de significados y simbolismos. La ciudad, ubicada estratégicamente, era un punto crucial en las rutas comerciales y militares de la región. Su captura y la mutilación de su rey no solo marcaron una victoria militar, sino también un acto de justicia divina y cumplimiento de una promesa sagrada. La narrativa de la conquista de Bezeque, por lo tanto, es una mezcla de historia, fe y brutalidad, reflejando las complejidades y las tensiones de la guerra y la conquista en la antigüedad. Contexto histórico y la conquista de Bezeque. Después de la muerte de Josué, las tribus de Judá y Simeón atacaron la ciudad de Bezeque, enfrentando a los cananeos y perizeos que habitaban la región. Este ataque formaba parte de la misión dada por Dios a los israelitas de expulsar a los pueblos de Canaán, conforme se registra en el libro de Deuteronomio. La conquista de Bezeque no solo fue un acto de expansión territorial, sino también una manifestación de la voluntad divina y la ejecución de un mandato sagrado. En aquel tiempo, las tribus de Israel estaban en una misión divina para tomar posesión de la tierra prometida, un territorio que Dios había prometido a Abraham y sus descendientes. La conquista de Bezeque, por lo tanto, no era simplemente una batalla por tierra, sino una lucha por cumplir una promesa divina y establecer un nuevo orden bajo la guía de Yahvé. La Biblia describe cómo las tribus de Judá y Simeón atacaron Bezeque, capturaron a su rey Adoni-Bezeque y lo mutilaron cortándole los pulgares de las manos y los dedos de los pies. Esta práctica, aunque brutal, era común en la antigüedad y servía como un recordatorio de la derrota y la sumisión. El contexto histórico de la conquista de Bezeque está lleno de significados y simbolismos. La ciudad, ubicada estratégicamente, era un punto crucial en las rutas comerciales y militares de la región. Su captura y la mutilación de su rey no solo marcaron una victoria militar, sino también un acto de justicia divina y cumplimiento de una promesa sagrada. La narrativa de la conquista de Bezeque, por lo tanto, es una mezcla de historia, fe y brutalidad, reflejando las complejidades y las tensiones de la guerra y la conquista en la antigüedad. La derrota de Adoni-Bezeque. Durante el ataque a Bezeque, Adoni-Bezeque intentó huir, pero fue capturado por las tribus israelitas. La Biblia relata que cerca de 10.000 hombres fueron derrotados en Bezeque antes de su captura. Esta derrota marcó el fin de su reinado y el comienzo de una nueva era bajo el dominio israelita. La captura de Adoni-Bezeque no fue un evento aislado, sino parte de una campaña más amplia de conquista y expansión territorial por parte de los israelitas. Después de la muerte de Josué, las tribus de Israel continuaron la misión de tomar posesión de la tierra prometida, enfrentando y derrotando a los pueblos cananeos que habitaban la región. La derrota de Adoni-Bezeque y la caída de Bezeque fueron hitos importantes en esta campaña, simbolizando tanto una victoria militar como un acto de justicia divina. La mutilación de Adoni-Bezeque, cortándole los pulgares de las manos y los dedos de los pies, era una práctica común en la antigüedad para incapacitar a los enemigos y evitar futuras rebeliones. Esta práctica no solo servía como un castigo, sino también como un recordatorio de la derrota y la sumisión. Adoni-Bezeque
al ser mutilado, perdió su capacidad para luchar y gobernar, simbolizando la caída de su reino y el triunfo de los israelitas. La derrota de Adoni-Bezeque y la caída de Bezeque son eventos cargados de significados y simbolismos. La narrativa bíblica de estos eventos refleja las complejidades y las crueldades de la guerra y la conquista en la antigüedad, así como las interpretaciones de la justicia divina y el cumplimiento de promesas sagradas. La historia de Adoni-Bezeque, por lo tanto, es una ventana a un periodo de conflictos, alianzas y juicios divinos que moldearon el destino de Israel y Canaán. Los israelitas cortaron los pulgares de las manos y los dedos de los pies de Adoni-Bezeque, una práctica que él mismo utilizaba para humillar y incapacitar a sus enemigos. La mutilación lo tornaba incapaz de luchar o moverse con agilidad, simbolizando su derrota total y sumisión. La práctica de mutilar a los enemigos capturados era común en la antigüedad y servía como un recordatorio de la derrota y la sumisión. Adoni-Bezeque, al ser mutilado, perdió su capacidad para luchar y gobernar, simbolizando la caída de su reino y el triunfo de los israelitas. Esta práctica no solo era un acto de brutalidad, sino también una manifestación de justicia retributiva y un recordatorio de la derrota y la sumisión. La mutilación de Adoni-Bezeque, por lo tanto, no solo marcó el fin de su reinado, sino también simbolizó la justicia divina y el cumplimiento de una promesa sagrada. La narrativa bíblica de la mutilación de Adoni-Bezeque refleja las complejidades y las crueldades de la guerra y la conquista en la antigüedad, así como las interpretaciones de la justicia divina y el cumplimiento de promesas sagradas. La historia de Adoni-Bezeque, por lo tanto, es una ventana a un periodo de conflictos, alianzas y juicios divinos que moldearon el destino de Israel y Canaán. Adoni-Bezeque reconoció la punición como justa, diciendo: 70 reyes con los dedos de las manos y de los pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Así como yo hice, Dios me ha pagado. Esta declaración refleja una percepción de justicia divina, común en las narrativas bíblicas. La justicia retributiva, en la que Dios retribuye a los hombres conforme a sus actos, es un tema recurrente en la Biblia. La historia de Adoni-Bezeque es un ejemplo de esta justicia, donde sus acciones pasadas de mutilar y humillar a sus enemigos son reflejadas en su propia mutilación y derrota. La narrativa bíblica de la justicia retributiva, por lo tanto, sirve como un recordatorio de las consecuencias de las acciones y la naturaleza de la justicia divina. La declaración de Adoni-Bezeque, por lo tanto, no solo refleja su reconocimiento de la justicia divina, sino también simboliza la naturaleza cíclica de la justicia retributiva. Sus acciones pasadas de mutilar y humillar a sus enemigos son reflejadas en su propia mutilación y derrota, simbolizando la justicia divina y el cumplimiento de una promesa sagrada. La historia de Adoni-Bezeque, por lo tanto, es una ventana a un periodo de conflictos, alianzas y juicios divinos que moldearon el destino de Israel y Canaán. La práctica de mutilación en Bezeque. Adoni-Bezeque practicaba esta mutilación como símbolo de poder y sumisión, garantizando que los reyes derrotados no pudieran rebelarse o luchar nuevamente. Sin pulgares, era imposible empuñar armas o mantener el equilibrio durante combates. La práctica de mutilar a los enemigos capturados era común en la antigüedad y servía como un recordatorio de la derrota y la sumisión. Adoni-Bezeque, al ser mutilado, perdió su capacidad para luchar y gobernar, simbolizando la caída de su reino y el triunfo de los israelitas. Esta práctica no solo era un acto de brutalidad, sino también una manifestación de justicia retributiva y un recordatorio de la derrota y la sumisión. La mutilación de Adoni-Bezeque, por lo tanto, no solo marcó el fin de su reinado, sino también simbolizó la justicia divina y el cumplimiento de una promesa sagrada. La narrativa bíblica de la mutilación de Adoni-Bezeque refleja las complejidades y las crueldades de la guerra y la conquista en la antigüedad, así como las interpretaciones de la justicia divina y el cumplimiento de promesas sagradas. La historia de Adoni-Bezeque, por lo tanto, es una ventana a un periodo de conflictos, alianzas y juicios divinos que moldearon el destino de Israel y Canaán. El destino de Adoni-Bezeque. Después de su captura, Adoni-Bezeque fue llevado a Jerusalén, donde murió. La Biblia no especifica la causa de su muerte, pero algunos sugieren que podría haber sido consecuencia de las mutilaciones. El destino de Adoni-Bezeque, por lo tanto,
no solo marcó el fin de su reinado, sino también simbolizó la justicia divina y el cumplimiento de una promesa sagrada. Su captura y mutilación, seguidas de su muerte en Jerusalén, reflejan las complejidades y las crueldades de la guerra y la conquista en la antigüedad, así como las interpretaciones de la justicia divina y el cumplimiento de promesas sagradas. La historia de Adón y Beseque, por lo tanto, es una ventana a un periodo de conflictos, alianzas y juicios divinos que moldearon el destino de Israel y Canaán. Jerusalén en el tiempo de Adón y Beseque. En aquel tiempo, Jerusalén aún estaba habitada por los jebuseos y no estaba completamente bajo control israelita. La ciudad solo sería conquistada definitivamente en el tiempo del rey David, pero ya había enfrentado ataques anteriores. Jerusalén, como una ciudad estratégica y sagrada, jugaba un papel crucial en las narrativas bíblicas de conquista y establecimiento. La captura y muerte de Adón y Beseque en Jerusalén, por lo tanto, no solo marcaron una victoria militar, sino también simbolizaron la expansión del poder israelita y el cumplimiento de una promesa divina. La narrativa de Adón y Beseque y Jerusalén, por lo tanto, es una mezcla de historia, fe y brutalidad, reflejando las complejidades y las tensiones de la guerra y la conquista en la antigüedad. Adón y Beseque y Adón y Sedeque, dos reyes distintos. Adón y Beseque no debe ser confundido con Adón y Sedeque, rey de Jerusalén, que fue derrotado por Josué en una batalla diferente, donde lideró una coalición contra Israel. Las historias de ambos, aunque mencionadas en la Biblia, tratan de épocas y contextos distintos. La confusión entre Adón y Beseque y Adón y Sedeque a menudo surge debido a la similitud de sus nombres y sus roles como reyes derrotados por los israelitas. Sin embargo, sus historias y contextos son distintos, reflejando diferentes periodos y dinámicas de conquista y conflicto en la narrativa bíblica. Adón y Beseque, como gobernante de Beseque, enfrentó la derrota y la mutilación a manos de las tribus de Judá y Simeón, mientras que Adón y Sedeque, como rey de Jerusalén, lideró una coalición contra Israel y fue derrotado por Josué. La distinción entre estos dos reyes, por lo tanto, es crucial para entender las complejidades y las dinámicas de las narrativas bíblicas de conquista y conflicto. La historia de Adón y Beseque y Adón y Sedeque, por lo tanto, es una ventana a un periodo de conflictos, alianzas y juicios divinos que moldearon el destino de Israel y Canaán. La representación de justicia divina. La historia de Adón y Beseque es frecuentemente interpretada como un ejemplo de justicia retributiva, donde Dios retribuye a los hombres conforme a sus actos. Esta percepción era un pilar de las narrativas bíblicas sobre el juicio divino. La justicia retributiva, en la que Dios retribuye a los hombres conforme a sus actos, es un tema recurrente en la Biblia. La historia de Adón y Beseque es un ejemplo de esta justicia, donde sus acciones pasadas de mutilar y humillar a sus enemigos son reflejadas en su propia mutilación y derrota. La narrativa bíblica de la justicia retributiva, por lo tanto, sirve como un recordatorio de las consecuencias de las acciones y la naturaleza de la justicia divina. La historia de Adón y Beseque, por lo tanto, es una ventana a un periodo de conflictos, alianzas y juicios divinos que moldearon el destino de Israel y Canaán. La narrativa de su captura, mutilación y muerte en Jerusalén refleja las complejidades y las crueldades de la guerra y la conquista en la antigüedad, así como las interpretaciones de la justicia divina y el cumplimiento de promesas sagradas. Los israelitas actuaron de acuerdo con las instrucciones recibidas para limpiar la tierra prometida de los pueblos cananeos. Esta obediencia refleja su alianza con Dios, pero también plantea preguntas sobre la brutalidad de los métodos utilizados. La conquista de Canaán y la expulsión de los pueblos cananeos eran parte de la misión divina dada a los israelitas. Esta misión no solo era una cuestión de expansión territorial, sino también una manifestación de la voluntad divina y el cumplimiento de una promesa sagrada. Sin embargo, los métodos utilizados, como la mutilación de Adón y Beseque, plantean preguntas sobre la ética y la moralidad de tales acciones. La narrativa de Adón y Beseque, por lo tanto, es una mezcla de obediencia divina y brutalidad humana, reflejando las complejidades y las tensiones de la conquista y el establecimiento de Israel en Canaán. La historia de su captura y mutilación, así como la justicia retributiva que simboliza, es una ventana a un periodo de conflictos, alianzas y juicios divinos
que moldearon el destino de Israel y Canaán. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Adoni Bezeque y su lucha por la justicia y la fe en la ciudad de Bezeque. Esperamos que hayan disfrutado de cada capítulo y que hayan encontrado inspiración en la valentía y determinación de nuestros personajes. Queremos agradecer especialmente a todos aquellos que han contribuido con sus comentarios, sugerencias y apoyo constante. Su participación es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo historias que nos apasionan. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún episodio. También los invitamos a dejar sus comentarios y a compartir este video con sus amigos y familiares. Juntos, podemos seguir explorando y aprendiendo sobre las maravillosas historias que nos ofrece la humanidad.